¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. En esta semana en la que hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, queremos proponerles una reflexión acerca de una mujer muy especial. Tanto es así que los cristianos la tenemos como nuestra madre y como la Madre de Dios. Y esta reflexión sobre la Virgen María queremos hacerla además desde un punto de vista muy particular y al mismo tiempo poco frecuente. Queremos aproximarnos a la figura de la Virgen María desde el campo de la sociología. ¿Qué representa la Virgen María hoy en la sociedad actual? ¿Y qué puede aportar su figura, la Virgen María, a esta sociedad en la que vivimos? Bien, pues hay un libro que hace solo unos días ha sido presentado aquí en Valencia que aborda todas estas cuestiones y nosotros hoy aquí en Encuentros vamos a contar con dos de sus autores para darnos todos los detalles. Así que les invitamos ya a que nos acompañen en los próximos 30 minutos aquí en la 8 Mediterráneo, en el programa Encuentros. Bien, pues antes de entrar propiamente a hablar de ese libro sobre la sociología mariana, vamos a detallar también, acercarnos a dos eventos que se están desarrollando en Valencia y que de alguna manera pueden funcionar como un preámbulo para hablar propiamente de la Virgen María desde el punto de vista de la sociología. Por un lado nos referimos a un concierto que se ha celebrado en la Catedral de Valencia hace muy poco tiempo, en el que ha participado Gospel and Jazz. Se ha celebrado además a beneficio de la Fundación Mare de Déu dels Innocents i Desemparats, la Fundación Maides, una entidad dedicada a la atención de personas con enfermedad mental grave y en riesgo de exclusión social. El recital, a cargo del coro Lex et Gaudium del Colegio de Abogados de Valencia, fue organizado por la Corte de Honor de la Virgen de los Desamparados y contó con la presencia del Arzobispo de Valencia. La recaudación del concierto será destinada, como decimos, a los diferentes programas de atención a personas con enfermedad mental que desarrolla la Fundación Maides. Esta entidad fue constituida como fundación canónica en el año 2008 por la Archicofradía de Nuestra Señora de los Desamparados, también por Cáritas Diocesana y los seguidores de la Virgen, con el objetivo de continuar la labor de estas entidades, iniciada en el caso, por ejemplo, de la Archicofradía hace nada menos que 600 años, más de 600 años en realidad. También forma parte de su patronato, el patronato de la Fundación Maides, la Corte de Honor de la Virgen de los Desamparados. Bien, y otra muestra de esa impronta profunda que tiene la Virgen María en la sociedad, por ejemplo, en una sociedad como la nuestra, como la valenciana, la tenemos también, por ejemplo, en el caso de la exposición que desde hace ya unos cuantos meses está organizando el MUVIM, el Museo del MUVIM, de la Ilustración y de la Modernidad, y que tiene como figura central precisamente a la Mare de Déu dels Desemparats. En este caso nos amplía los detalles nuestra compañera Marta Almela. El Museo Mariano y varias parroquias de la diócesis han cedido piezas y obras de arte a la exposición Mare dels Desemparats, inaugurada en el Museu Valencià de la Ilustració i la Modernitat, el MUVIM. Se trata de un ciclo expositivo compuesto por 3 muestras en 3 salas diferentes del museo que se podrán visitar hasta el 24 de marzo de 2019. Las exposiciones pretenden recoger la dimensión popular de la fidelidad a la Virgen de los Desamparados, quien a lo largo de todos estos siglos ha conservado su carácter de icono del pueblo, especialmente de los más desamparados. Los visitantes, cuando se acercan a la Virgen, desde el punto de vista de la devoción o no, casi todo el mundo tiene una historia que contar con la Virgen. Una historia personal, normalmente es algo un recuerdo,
o de alguien cercano, pero todo el mundo tiene una historia con la Virgen. Bien, aquí yo creo que se recoge una historia más colectiva que nos va a recordar a las personales, a esas historias personales. En cuanto a la cesión de obras, el Museo Mariano ha aportado a la exposición la talla de la Virgen Peregrina de Carmelo Vicent, la imagen del Niño Jesús atribuida a Vergara, popularmente conocida como el Bovet, una reproducción de relieve escultórico, un óleo sobre lienzo de Juan Belda Morales y la aureola de las parroquias. De igual modo, la iglesia de San Andrés ha prestado una fotografía de gran formato de la Virgen de Ponsoda, la cofradía de Santa Lucía Virgen y Mártir de Valencia, un óleo sobre el lienzo de Gaspar de la Huerta con la imagen de la Mare de Déu, una talla de Ignacio Vergara perteneciente a la parroquia de San José María Escribá, así como un óleo sobre el lienzo de Tomás Yepes perteneciente a la parroquia de Santo Tomás y San Felipe Neri completan la muestra. Bien, pues como decimos, distintas muestras que demuestran la impronta tan profunda que tiene la Virgen María en nuestra sociedad. Nosotros que queremos aproximarnos a la figura de la Madre de Dios desde un punto de vista ahora sociológico, porque hace unos días, como decíamos antes, que se ha presentado aquí en Valencia un libro con el título de Sociología Mariana, que trata de aportar detalles sobre la importancia que tiene la Virgen María para una sociedad como, por ejemplo, la nuestra. Tenemos aquí en el plato de encuentros a dos de los autores de esta obra. Ellos son, por un lado, José Pérez Adán, que es catedrático de Sociología y rector de la Universidad Libre Internacional de las Américas, la ULIA. Don José, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Y nos acompaña también como coautor también de este libro Javier Aznar, que es profesor de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. Muy buenos días y gracias también por venir. Buenos días y muchas gracias a ti por invitarnos. Bueno, son 10 autores en realidad, ¿no? Los que tienen... 10 autores de ambos lados del Atlántico. Hay de varios países de América Latina y también de aquí. ¿Cómo surgió la iniciativa? Don Jesús, usted es el autor y además el editor del libro. ¿Cómo ha surgido esta iniciativa de hacer un libro con esta perspectiva sociológica en torno a la Virgen María? Bueno, somos un equipo de investigadores que ya sacamos hace un año un libro que también he traído por aquí, que es Sociología de la Experiencia Religiosa, en el que vemos que en vez de una dialéctica entre fe y razón, entre público y privado, entre hombre y mujer, la sociedad se basa fundamentalmente en continuos. Y ese intento de armonizar esos aparentes opuestos es lo que nos ha llevado a escribir un libro sobre la Virgen, porque creemos que la figura de la Virgen María tiene mucho que decir, no solamente a cada uno de los creyentes como personas, sino a la sociedad presente y sobre todo a la sociedad futura. Hay muchos opuestos que muchas veces percibimos como contrarios, pero que muchas veces lo que son complementarios. Exactamente, más bien, ¿no? Exactamente. Y eso es una de las cosas que quizás nos falta, ¿no? En la perspectiva actual. Y bueno, yo creo que la figura de la Santísima Virgen es muy necesaria para la humanidad. Los valores marianos son muy necesarios, están en desuso, pero al mismo tiempo se añoran. Y hemos tratado de reflejar eso en los diversos capítulos del libro. Entraremos a hablar, por supuesto, de qué podemos aprender en esta sociedad, tantísimas cosas que podemos aprender de la Virgen María. Pero, Javier, antes, un sociólogo, por ejemplo, cuando se aproxima a la figura, una figura pues tan excelsa, ¿no?, como la de la Virgen María, sobre todo pues para los cristianos, ¿no? ¿Qué es lo que ve desde esta metodología, desde esta disciplina, desde esta ciencia social, ¿no?, que es la sociología? Bueno, lo primero que a un sociólogo le asombra en la figura de la Virgen María es el seguimiento que tiene a nivel mundial. Es decir, podríamos preguntarnos no solo qué estrella del rock o qué jugador de fútbol de primer nivel o qué figura artística de cualquier índole tiene la capacidad de atracción que tiene la Virgen María a día de hoy. Aparentemente vivimos un mundo secularizado, indiferente, pero esta no es la realidad completa. Es decir, hay un mundo o gran parte de la sociedad que sigue sintiendo un enorme atractivo por María y por los valores que ella encarna. El espíritu de servicio, la humildad, la castidad, todos ellos son valores que la sociedad, aunque no los viva como tal, sí que los identifica y los valora en otros. Y esto es muy importante porque la Virgen María está siendo un icono de luz y de fuerza a día de hoy que para un sociólogo no puede pasar desapercibido. ¿Cuál sería el tema central
o la idea central, aquello que más quiere comunicar este libro de Sociología Mariana a todos sus lectores? Pues es traer lo que representa la figura de la Virgen María al ámbito público. Las virtudes marianas, Javier ha mencionado la humildad, la castidad, el espíritu de servicio, no son solamente para vivirlas personalmente en privado, sino también, por decirlo de alguna manera, corporativamente en público. Son virtudes también para las empresas, para los equipos de fútbol, para las naciones, para todo tipo de instituciones, para la Iglesia también, que yo creo que tiene que ser, en la medida de lo posible, un poquitín más mariana. Y en ese sentido, la Virgen María nos apunta un modelo de sociedad futura muchísimo más humana que la actual. Decía Juan Pablo II, yo recuerdo además haber estado en Cuatro Vientos, creo que era el año 2003, si no recuerdo mal, la última visita de Juan Pablo II a España, y habló de España como la tierra de María, ¿no? Una frase preciosa, ¿no? Y luego, bueno, estamos en Valencia, ¿no? Que es una tierra pues también típicamente mariana, ¿no? Con una devoción pues tan extensa, ¿no? Estamos viendo algunas imágenes, ¿no? Mientras vamos hablando, donde se ve al pueblo valenciano, ¿no? Pues entregado, ¿no? A su madre. Ahora, por ejemplo, estamos viendo también imágenes de la Virgen de Lourdes, ahora de la Mare de Déu de Desemparats. No obstante, Javier, estamos al mismo tiempo también, y es así, en una sociedad secularizada. Eso, desde esa perspectiva sociológica, ¿cómo se ve esa doble dimensión, ¿no? De que, por un lado, bueno, pues sí, estamos haciendo un retroceso en cuanto, digamos, a lo que es la valoración de lo religioso, pero al mismo tiempo también, pues, y lo estamos viendo en imágenes, sigue teniendo fuerza, ¿no? Sigue teniendo tirón una figura como la de la Virgen. Yo creo en este sentido que se ha inclinado demasiado la balanza sobre la cuestión de la secularización. Es verdad que existe, es verdad que se ha perdido aquel momento, digamos, de cristiandad, pero fíjate que un filósofo nada sospechoso como Charles Taylor habla más bien no tanto de que la balanza se ha inclinado completamente hacia uno de sus opuestos, en este caso la secularización, sino que lo que se da a día de hoy en la sociedad es una polarización. No vamos a entrar aquí ahora en una guerra de cifras de creyentes o indiferentes, pero sí que es verdad que muchísima gente a día de hoy es prácticamente analfabeta religiosamente hablando, pero también hay otro aspecto muy importante y que es el que nosotros como sociólogos estamos investigando y pensamos que no se ha resaltado lo suficiente, y es el hecho de que se está dando también un importante religamiento. Nosotros, cuando hablamos de religamiento en el libro, el lector lo podrá comprobar, estamos hablando de un renacer o un despertar de lo religioso, es decir, muchos jóvenes en muchas partes del mundo, en medio de numerosos movimientos y carismas también de la Iglesia Católica y también de otras confesiones, siguen valorando la fe para sus vidas, siguen creyendo, y esta fe tiene para ellos una vertiente importantísima, es como el quicio sobre el que gira sus vidas, ¿no? María, en este aspecto del religamiento, pues tiene un papel primordial. Decía Juan Pablo II, también estuve yo allí, no sé si cerca de ti, pero estuve allí. A lo mejor estábamos y no lo sabemos. Sí, también era joven en aquel momento, ahora ya no tanto. Pero lo digo por esto, porque, es decir, el fenómeno de Medjugorje, Medjugorje ha tenido picos anuales de 2 millones de personas. El besamanos de la Virgen María, aquí en Valencia, han ido 30.000 personas. La ofrenda de flores que ahora también dentro de poco se volverá a dar de las fiestas falleras, más de 56.000 ramos, más de 100.000 personas que desfilan por allí. Y Aparecida en Brasil son 12 millones de personas. Yo he estado este verano en Guadalupe, en México, el fenómeno es extraordinario, 8 millones de personas. Y así te iré hablando de distintos lugares a nivel mundial que son emblemáticos, conocidos de todos, y que están despertando el Rocío, Santa María de la Cabeza, es decir, tantos lugares que son paradigmáticos y que están experimentando un reverdecer religioso importantísimo. Y tal vez desde la sociología de salón este dato se estaba orillando un poco. Y nosotros venimos un poco a poner también la luz sobre una realidad social que es muy importante. Se habla también en el libro de la necesidad de que haya una economía mariana. ¿Qué significa esto, don José? Bueno, nosotros intentamos hacer ciencia con este libro, ciencia social. Y la economía mariana es una dimensión tremendamente interesante, porque
¿qué supondría para la economía mundial o para los planteamientos de la teoría económica si sustituyésemos el afán de beneficio por el afán de servicio, por ejemplo? ¿Y qué supondrían la incursión en la dinámica de mercado de comportamientos cooperativos en vez de comportamientos competitivos? ¿Y qué supondría para la vida misma de las empresas el que las empresas tuviesen una proyección hacia el exterior no de conquista, sino de servicio? Todo eso cambiaría radicalmente la economía. Por eso decimos que una economía mariana está por hacer, está pensada. Si uno puede intuir cuáles serían los requisitos intelectuales y académicos con los que tendría que operar, pero está por hacer. Creemos que se va a hacer, porque pensamos que es tremendamente interesante, porque nos parece que es lo más razonable y porque algunos de los condicionamientos del mundo actual pues así lo piden. Es muy optimista esto, ¿no? Bueno, Recuerdo aquí en este mismo plató, por ejemplo, a los focolares hablar de la economía de comunión. Tiene mucho que ver. Pero, bueno, es un grupo reducido, ¿no? Tiene en el mucho contexto general. Pero es cuestión de que, y por eso hemos escrito el libro, es cuestión de que reflexionemos y el libro va dirigido a todo el mundo, pero principalmente a los que trabajamos en y desde la universidad, pues es importante que reflexionemos sobre estos temas para que demos un mensaje de que existen alternativas, ¿no? Que la historia intelectual del mundo no se ha acabado y que el capitalismo, ese capitalismo financiero del cual tanto nos quejamos, pues es posible que pueda evolucionar hacia una teoría económica un poquitín más humana. Más humana. Se habla también, esto en cuanto a la economía mariana, pero se habla también en el libro de un derecho mariano. Y en este caso, ¿qué podría aportar? Pues un derecho mariano, ahí lo que tendríamos que ver es hasta qué punto los valores cristianos han estado en el germen del derecho en el mundo occidental o no. O sea, muchos de los valores que están sustentados en el derecho actual vienen del derecho romano. Y quizá no vemos en el derecho actual un énfasis en la misericordia, un énfasis en el perdón, un énfasis en la defensa del indefenso, por ejemplo, del no nacido. ¿Cómo se vería si la impronta cristiana tuviese un mayor protagonismo? Es también un reto intelectual para los juristas, la perspectiva mariana, y yo creo que es un debate tremendamente interesante que debemos de plantear. Hablamos de política, que es uno de los caballos de, política también, por de supuesto. batalla, ¿no? ¿Cómo se puede extrapolar lo mariano a este ámbito, ¿no? De tanta controversia, pero tan importante como la política? Los valores marianos, fundamentalmente, eso que tanto se dice ahora mismo, los políticos estamos al servicio de la sociedad, que sea verdad, que sea constatable, ¿no? Y que la política no se vea como como una continuación de pugnas y de luchas por otros medios, ¿no? Que realmente sea un ámbito de concordia. Pero también la perspectiva mariana nos habla de un tema muy importante y que tiene relación con esto, que es el de la civilidad. La sociedad civil y la sociedad política. Dar importancia a la sociedad civil. Creernos que nosotros, como sociedad civil, podemos hacer cosas que quizá no hacemos, pues porque no tenemos ese espíritu mariano que deberíamos de tener. Luego son muchos los valores que encarna, por supuesto, la Virgen María. Si hubiera que quedarse con uno, Javier, ¿con cuál nos tendríamos que quedar? En tu caso, por ejemplo, la misericordia, la humildad, la capacidad de servicio, la confianza. ¿Qué sería para ti lo principal de la figura de la Virgen? Sería difícil destacar uno, porque parece que al destacar uno un poco menguas los otros. Claro. Pero es verdad que hay uno que a mí me parece muy interesante a día de hoy, y es el espíritu de la acogida. La Virgen, por ser madre, acoge al hijo y acoge a la humanidad. Ahí tienes a tu hijo, madre, ahí tienes... hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. En ese acoger a tu hijo nos acoge a todos. Ese espíritu de acogida de María yo creo que ha de ser un valor que se resalte actualmente socialmente en la sociedad, porque no está del todo claro.
Es decir, prima demasiado la competitividad, prima demasiado otros, vamos a decir, contravalores que no son del todo buenos para el hombre en este mundo excesivamente de lucha de opuestos. Y en cambio el espíritu de acogida que María nos brinda es un espíritu que yo creo que deberíamos de resaltar y que sería un gran bien socialmente hablando. Una sociedad que abra los brazos, una sociedad donde se permee la acogida, una sociedad donde este valor resalte y donde el hombre, la mujer, en definitiva, se sientan acogidos y al mismo tiempo amados por ser lo que son. Hablas de la lucha, ¿no? de opuestos y hablábamos al principio, por ejemplo, de ese Día Internacional de la Mujer que acabamos de celebrar este pasado viernes y que suscita, bueno, pues planteamientos, perspectivas muy distintas, ¿no? Al final con conclusiones, pues a veces contrapuestas, ¿no? En las antípodas unas de otras en algunos momentos, ¿no? Vosotros en particular y en lo que se pueda reflejar en el libro, ¿cómo contempláis este debate, ¿no? Sobre la necesidad de la igualdad hombre-mujer, pero también un cierto tipo de igualdad? ¿O somos iguales en todo? ¿Cómo lo reflejáis vosotros en el libro? Pues mira, yo creo que el libro tiene una aportación muy interesante. Yo creo que abre una vía muy interesante de estudio, no solo académicamente, sino a nivel social y de debate, porque se está polarizando excesivamente el debate en los opuestos, hombre-mujer, sexo-género. Es decir, el sexo es algo biológicamente dado y es algo incuestionable. Más que nada el debate se está dando en el aspecto del género. Es verdad, ciertamente, que las mujeres reivindican unos derechos que les son justos. Es decir, las mujeres no creo que basen tanto o inclinen tanto la balanza en el tema de la lucha de sexos o de lucha de opuestos, sino lo que quisieran es igualdad de oportunidades. Yo creo que en esto estaremos todos de acuerdo. Tanto hombre como mujer tienen la misma dignidad y ambos merecen igual trato e igual posibilidad de oportunidades. Entonces nosotros abrimos una vía ahí de debate, de diálogo, es decir, porque normalmente, aunque los valores no son femeninos ni masculinos, sí que han sido encarnados bien por el hombre o bien por la mujer. Decíamos antes que, por ejemplo, el rol de la competitividad, el rol de lo que es el mercado financiero, hay algunos datos al respecto ahí, está todo copado por hombres. Y tal vez los valores que ha encarnado la mujer, no que sean propios de la mujer o propios del hombre, en ambos puede permear unos valores y otros. Pero sí que es verdad que tanto en el mundo financiero como en el mundo de la empresa, como en el mundo de la política especialmente, todavía no hemos tenido una presidenta del gobierno en España o una presidenta de la Generalitat. Esto todavía no se ha dado. Entonces sería deseable que se diera. ¿Por qué? Porque también las mujeres tienen igualmente derecho a poder acceder a todos estos puestos. Pero nosotros lo planteamos no desde la lucha de opuestos, porque realmente consideramos que esta dialéctica en el plano normal no se da de una forma tan fuerte, más bien es en el campo de la política, del debate. Nosotros planteamos aquí que es importante que los valores que han sido tradicionalmente encarnados por la mujer y de la que María es un referente claro, sean valores que sean más acogidos socialmente, porque son buenos en sí y aportan algo muy positivo a la sociedad. Como decíamos anteriormente, la acogida, la misericordia, la benignidad, la afabilidad, es decir, han sido normalmente valores encarnados por la mujer más que por el hombre. Aunque no sean de uno ni de otro, pero sí que han sido encarnados tradicionalmente así. Entonces nosotros, válgame la expresión, queremos una sociedad más femenina en este sentido. Me sumo a la moción. Creo que hace falta una mayor presencia de la mujer en puestos directivos para incorporar aquello que también Juan Pablo II hablaría en términos del genio femenino, ¿no? Y sin el cual, pues si no lo tenemos, pues la sociedad en definitiva se empobrece, ¿no? Si me permites, lo dice el mismo Papa Francisco, es decir, una iglesia más femenina, está diciendo últimamente. Lo dijo en Santa Marta, ¿no? Hablando a la curia y al mundo, es decir, una iglesia más femenina. ¿En qué sentido? En el que todos tengamos un corazón de madre, en el que todos tengamos ese deseo de apertura, de acogida, de perdón, de misericordia, de mirada hacia el otro, una mirada más maternal, ¿no? Es decir, hace falta socialmente este tipo de valores que se acentúen mucho más. Y habéis hablado incluso en el libro, diría yo, habéis tenido el atrevimiento de entrar en el libro en la cuestión del papel de la mujer en la Iglesia. Sí. ¿Y a qué conclusiones llegáis? Es un tema muy interesante. Sí.
no, mucha gente piensa que Jesucristo, bueno, Jesucristo modelo para hombres, María modelo para mujeres, esto es un error. Jesucristo es modelo para hombres y para mujeres, María es un modelo para hombres y para mujeres. Y nosotros señalamos, o sea, María es laica, virgen y madre. Y lo que ello nos lleva a pensar es que quizá el discurso que la Iglesia se está haciendo desde el Vaticano II del protagonismo de los laicos en las estructuras eclesiales, pues es un discurso que se ha llevado a la realidad muy tímidamente todavía. En la medida en que los laicos se incorporen de una manera más mayoritaria al desempeño de funciones en las estructuras eclesiales y en las competencias de la misión de la Iglesia, pues en esa medida también las mujeres laicas, como los hombres laicos, podrán tener un protagonismo en la Iglesia que ahora, desgraciadamente, todavía no tiene. Bueno, pues tiene una pinta apasionante, el libro. Hay que leerlo, todos los que nos estén viendo. Desde luego yo creo que es una lectura necesaria y que seguramente nos puede aportar pues, muchas vías de pensamiento, muchas reflexiones que hoy en día pues, son necesarias, son caminos por hacer, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, ahí está también un poco el atractivo y el desafío. Pues don José, don Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos minutos y todo el éxito para ese libro Sociología Mariana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bien, continuamos nosotros en Encuentros. Nos queda ya solo conectar con la redacción del periódico Paraula, el periódico editado por el Arzobispado de Valencia, para ver junto con nuestra compañera Belén Nava sus principales páginas esta semana. Muy buenos días. Hola, buenos días, Eduardo. Esta semana Paraula publica una carta pastoral que el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, dirige a toda la diócesis. En ella el cardenal resalta 8 prioridades pastorales, entre las que se encuentra evangelizar con las familias, prestar especial importancia a la adoración eucarística, tener muy presentes a los vicariatos de San José y Requena de Perú y además seguir trabajando en la pastoral educativa. Afrontamos ya la recta final del año jubilar vicentino, que concluirá este próximo mes de abril. Por eso Paraula da a conocer las fechas y los actos más importantes. También nos hacemos eco de la presentación de la candidatura al Premio Princesa de Asturias del Colegio Imperial de Niños Huérfanos y del inicio del Congreso Internacional sobre la figura del Santo Dominico. Dentro de la labor de investigación del equipo de Paraula damos a conocer el origen de las piedras de la puerta románica de la Catedral de Valencia. Un arqueólogo de Catarroja concluye que el zócalo procede de las canteras de Lenova y el resto es de Barcheta. Y en Paraula ya trabajamos en los temas para la próxima semana, con especial énfasis en las fiestas falleras. Por eso, de la mano de las falleras mayores de Valencia, de Sara y de Marina, descubrimos la catedral más desconocida. Y hasta aquí puedo contaros. Nos vemos. La semana que viene nos cuenta más Belén Nava. Bien, nosotros acabamos por hoy el programa de Encuentros. Volveremos la semana que viene con más temas, con más testimonios sobre la actualidad, sobre todo aquí en Valencia. Por ejemplo, les hablaremos, entre otros temas, de la apertura del año judicial o también de ese congreso internacional sobre la gran figura también de San Vicente Ferrer. Pero eso será, como decimos, dentro de 7 días. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Adiós.